La lluvia golpeaba contra las paredes de hormigón del aparcamiento subterráneo bajo la torre de Boston, creando un eco que enmascaraba los pasos de 3 hombres que se acercaban a su objetivo. Evelyn Mitchell pulsó su llavero repetidamente, pero su Mercedes permaneció a oscuras y en silencio a 6 metros de distancia. Los hombres formaron un semicírculo, cortándole las vías de escape con una precisión practicada que denotaba entrenamiento profesional y una planificación meticulosa. Sus rostros mostraban la expresión serena de quienes ya habían hecho esto antes, quienes consideraban la violencia como nada más que una transacción comercial que debía completarse con eficiencia. En 10 segundos, todo cambió. Un hombre con una chaqueta desgastada apareció de detrás de una columna. La mano de su hija de 6 años le apretó suavemente la suya. Sin previo aviso, sin vacilar, se movió como una sombra líquida entre las gotas de lluvia. El primer atacante cayó de rodillas, jadeando por un aire que no le salía. El segundo se estrelló contra una columna de hormigón con un crujido espantoso de hueso al chocar con un objeto inamovible. El tercero intentó correr, pero se encontró boca abajo en el pavimento mojado antes de que pudiera dar 2 pasos, su conciencia desvaneciéndose en la oscuridad del garaje. El hombre recogió a su hija, que lo había observado todo con ojos curiosos que no reflejaban miedo, solo confianza en la capacidad de su padre para mantener el mundo a raya, y se alejó mientras las sirenas comenzaban a aullar en la distancia. Sus luces rojas y azules pintaban patrones abstractos en las paredes resbaladizas por la lluvia. Arthur Graves había vivido 36 años, pero solo los últimos 7 realmente importaban. Cada mañana a las 6:45, acompañaba a su hija, Matilda, a la escuela, por las estrechas calles del Plano de Jamaica. Sus pasos creando un ritmo que se había convertido en la banda sonora de su nueva vida, el sonido de sus botas de lluvia a juego sobre el pavimento mojado, el susurro de las hojas de otoño bajo sus pies, el crujido de la nieve en invierno. Estas eran las únicas cadencias que importaban ahora, reemplazando la marcha sincronizada de botas en suelo extranjero que aún resonaba en sus pesadillas. Los vecinos lo conocían como el tranquilo padre soltero que trabajaba a tiempo parcial en Murphy's Kitchen, un pequeño restaurante donde el olor a grasa y café se había infiltrado hacía tiempo en las paredes como recuerdos en los huesos. La señora Rodríguez, 2 casas más allá, a veces observaba a Matilda después del colegio, siempre comentando cómo la niña nunca se quejaba, nunca pedía más de lo que se le ofrecía, como si comprendiera que la invisibilidad era una forma de protección. Cocinaba con la misma precisión que antes usaba para otras tareas. Tareas de las que nunca hablaba. Tareas que pertenecían a un hombre que ya no existía. Su trabajo con el cuchillo era poesía en movimiento. 47 cortes por minuto, cada rebanada de exactamente 3 milímetros de grosor. Una memoria muscular que podría haber sido letal, ahora dedicada a crear verduras julienne perfectas. Su apartamento contenía lo esencial: 2 camas, una mesa de cocina deteriorada por años de uso, los dibujos de Matilda cubriendo el refrigerador, y absolutamente nada que pudiera conectarlo con los años antes de que ella entrara en su vida. No había fotografías de su pasado, ni recuerdos militares, ni rastros del entrenamiento especializado que le permitía moverse por el mundo como un fantasma que había aprendido a jugar a ser humano. Pero ocultos en las paredes, lugares donde un niño jamás miraría, había 3 pasaportes con nombres diferentes, $40,000 en billetes irrastreables y una Glock 19 con el número de serie borrado, pólizas de seguro contra el día en que su pasado finalmente se encontrara con su presente. Matilda comprendía que su padre era diferente a los demás padres. Mientras los padres de otros niños hablaban en voz alta en los eventos escolares y se reunían en grupos para hablar de deportes, Arthur estaba solo, siempre ubicado donde podía ver cada entrada y salida. Había aprendido a no preguntar por su madre ni porque nunca visitaban a los abuelos como lo hacían sus compañeros de clase. A los 6 años, poseía la comprensión de un alma vieja de que algunas preguntas es mejor no hacerlas, algunas piedras es mejor no moverlas. Su vida juntos existía en una burbuja cuidadosamente mantenida de rutina y afecto silencioso.
Arthur le trenzaba el cabello cada mañana con dedos que podrían haber sido instrumentos de destrucción, pero en cambio creaba trenzas francesas perfectas que nunca se soltaban durante el recreo. Le leía todas las noches, con voz suave y firme, historias sobre princesas valientes y dragones bondadosos, nunca sobre soldados o sombras, ni el precio de guardar secretos. Evelyn Mitchell dominaba las salas de juntas con la misma intensidad que aplicaba a todo en su vida. Una fuerza de la naturaleza vestida de Armani y armada con algoritmos. A los 34 años, había convertido Rising Edge de una startup en su garaje en un imperio tecnológico valorado en $2.000 millones, impulsada por el recuerdo de su hermana menor, Sarah, quien había sido asesinada por un acosador que la había rastreado a través de vulnerabilidades de las redes sociales hace 10 años. Esa tragedia había transformado a Evelyn de una brillante pero desorientada graduada del MIT en una mujer con la misión de crear tecnología que protegiera en lugar de exponer, que escudara a los vulnerables en lugar de empoderar a los depredadores. El último proyecto de la compañía, un sistema de inteligencia artificial diseñado para revolucionar la ciberseguridad, había atraído la atención de corporaciones, gobiernos y entidades menos respetables cuyos intereses se encontraban entre lo legal y lo ilegal. La IA, a la que había llamado Sarah en privado, podía predecir y prevenir intrusiones digitales antes de que ocurrieran, aprendiendo y adaptándose más rápido que cualquier hacker humano. 2 años antes, un sofisticado ataque informático había penetrado sus dispositivos personales, exponiendo conversaciones privadas y casi destruyendo una fusión crucial. La violación la había sentido como algo personal, íntimo, como si alguien hubiera atravesado su pantalla y le hubiera tocado el alma. Desde entonces, había vivido tras muros de protocolos de seguridad y paranoia profesional, confiando únicamente en Marcus Webb, su jefe de seguridad, quien la había acompañado desde sus días en el garaje, un exoficial de inteligencia de la Marina que entendía que las amenazas más peligrosas eran las que uno nunca veía venir. Su reciente ruptura con Clinton Vaughan, un inversor de capital riesgo cuyo encanto inicial había dado paso a un comportamiento controlador y amenazas veladas, no había hecho más que intensificar su sensación de vulnerabilidad. Clinton poseía el 40% de varias contratistas de defensa y había dejado claro que su negativa a venderle la tecnología de inteligencia artificial era una decisión de la que se arrepentiría. Sus palabras exactas, pronunciadas durante una cena de $2.000 en Lispay, aún resonaban en su mente. Evelyn, querida, en este mundo solo hay 2 tipos de personas, las que venden voluntariamente y las que venden después de saber el precio de negarse. La mañana después del incidente del estacionamiento, Evelyn estaba sentada en su oficina viendo las grabaciones de seguridad por enésima vez. Su jefe de seguridad, Marcus, estaba a su lado, igualmente absorto por lo que veían. Los movimientos del hombre desafiaban cualquier explicación superficial. No se trataba de un entusiasta de las artes marciales ni de un instructor de defensa personal de fin de semana. Cada movimiento mostraba una economía de violencia que denotaba años de entrenamiento, el tipo de entrenamiento que los gobiernos proporcionaban a tipos muy específicos de individuos. La presencia de la niña hacía la escena aún más surrealista. Había estado allí de pie, sosteniendo un conejo de peluche, viendo a su padre desmantelar a 3 hombres armados como si estuviera doblando la ropa. Evelyn detuvo el video en el momento en que el hombre miró directamente a la cámara. Su rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero sus ojos, fríos y evaluadores, eran visibles, calculando si el testigo tras la lente representaba una amenaza para su hija. El video se filtró en 48 horas. Aunque, filtrado, era quizás una palabra demasiado inocente para lo que claramente era una divulgación orquestada. Alguien dentro de Rising Edge había proporcionado la grabación a medios cuidadosamente seleccionados, asegurando la máxima difusión viral y manteniendo la suficiente ambigüedad como para alimentar la especulación. El ángulo, la calidad, la edición, todo sugería un manejo profesional. Los detectives de Internet comenzaron su trabajo de inmediato, congelando cada momento,
analizando la técnica del hombre y especulando sobre sus antecedentes. Exmilitares intervinieron, anotando detalles que los ojos civiles pasarían por alto. La forma en que controlaba la distancia, la precisión en los puntos de presión, los derribos perfectos que sugerían una memoria muscular grabada a través de miles de repeticiones. Pero a pesar del esfuerzo colectivo de millones de investigadores aficionados, la identidad del hombre seguía siendo un misterio. Los pocos fotogramas nítidos de su rostro no aparecían en las bases de datos de reconocimiento facial, algo imposible en la era moderna, a menos que alguien se hubiera esforzado mucho por borrar su huella digital. Arthur descubrió la existencia del video cuando los padres de la escuela Matilda comenzaron a mirarlo fijamente. Sus conversaciones se apagaban a media frase, como pájaros que detectan a un depredador. Las conversaciones se interrumpían cuando aparecía a la hora de recogerlo, sustituidas por el pesado silencio de quienes creían estar en presencia de algo peligroso. Profesores que apenas habían reconocido su existencia, de repente querían hablar sobre clases de defensa personal para la escuela. Su risa nerviosa era demasiado aguda, sus miradas nunca se encontraron con las suyas. Mantuvo su rutina, sin confirmar ni negar los susurros que lo seguían por los pasillos como el humo de un incendio que aún no había comenzado. Pero cuando vio el sedán negro que apareció frente a la escuela de Matilda 3 días seguidos, cuando reconoció el patrón de vigilancia que indicaba que alguien había conectado los cabos sueltos entre el video y su tranquila vida en el avión de Jamaica, supo que sus 7 años de invisibilidad habían terminado. El motor del sedán tenía un sonido peculiar, un escape modificado que sugería contratos gubernamentales y presupuestos ilimitados. El conductor nunca miró directamente a la escuela, pero sus espejos estaban mal colocados para una conducción normal, perfectos para observar. Al cuarto día, había 2 sedanes, y Arthur reconoció la formación. Un sistema de vigilancia estándar para 2 vehículos con posiciones rotatorias y cobertura superpuesta. Esa noche, mientras Matilda coloreaba en la mesa de la cocina, tarareando una canción sobre mariposas que había aprendido en clase de música, él hizo preparativos que esperaba no tener que volver a hacer nunca. La mochila de emergencia salió de su escondite detrás del calentador de agua. Revisaron su contenido y lo recargaron. Pilas nuevas en las linternas. Munición nueva. Mapas actualizados de rutas de autobús y horarios de trenes. El teléfono cifrado que había mantenido cargado, pero sin usar, durante 7 años se encendió por primera vez. Su pantalla de inicio, un fantasma de una vida que había intentado enterrar. Viejos reflejos regresaron como memoria muscular. La hipervigilancia que una vez lo mantuvo vivo en lugares donde la muerte se disfrazaba de amistad. Se encontró contando salidas de nuevo, midiendo distancias en pasos y segundos, calculando ángulos de disparo desde las ventanas del otro lado de la calle. Esa noche, se sentó en la puerta de Matilda, observándola dormir, con su conejo aferrado al pecho, y le prometió a su cuerpo inconsciente que, pasara lo que pasara, no pagaría por sus pecados. Los investigadores de Evelyn repasaron a la inversa los registros de propiedad, los expedientes laborales y las matrículas escolares hasta que lo encontraron. Arthur Graves existió en el papel durante exactamente 7 años. Su historia comenzó con un certificado de nacimiento de Matilda y un contrato de arrendamiento de un apartamento en Jamaica. Antes de eso, nada. El vacío donde debería haber estado su pasado era demasiado perfecto, demasiado completo para ser otra cosa que un producto deliberado. Cuando Evelyn apareció en la cocina de Murphy durante la hora punta del almuerzo, encontró a Arthur trabajando en la parrilla, moviéndose entre los pedidos con la misma fluidez que había mostrado en el estacionamiento. La vio entrar, sus miradas se cruzaron a través del restaurante abarrotado, y ella vio cómo sus hombros se tensaban imperceptiblemente antes de que volviera su atención a la hamburguesa que estaba volteando. Esperó a que terminara su turno y lo siguió hasta el callejón detrás del restaurante, donde le encendió un cigarrillo que no fumaría, un detalle para justificar por qué estaba en un callejón con una mujer con un traje de $3,000. Su conversación duró 12 minutos. Evelyn le ofreció un trabajo como su asesor de seguridad personal,
una excusa transparente que no engañó a ninguno de los dos. Arthur declinó cortés pero firmemente, con la voz firme que ponía fin a las discusiones. Pero cuando Evelyn mencionó casi con indiferencia que no era la única que lo había identificado en el video, cuando describió el sedán negro y a los hombres que habían estado haciendo preguntas en la escuela de Matilda, su actitud cambió. El cigarrillo se deshizo en su puño. Ella lo observó procesar las implicaciones, vio el momento en que se dio cuenta de que su anonimato se había roto para siempre. La oferta cambió de empleo a protección mutua. Ella necesitaba a alguien que pudiera manejar amenazas que la seguridad convencional no podía anticipar. Él necesitaba recursos y protección legal que su identidad falsa, cuidadosamente elaborada, no podía proporcionar. Ninguno confiaba en el otro, pero la confianza era un lujo que ninguno podía permitirse. La primera semana de su acuerdo demostró que Arthur y Evelyn vivían en mundos fundamentalmente incompatibles. Ella operaba con horarios planificados con meses de antelación. Cada minuto contaba, cada interacción estaba guionada. Él se movía por la vida como el agua, adaptándose a lo que el momento requería. Su primera sesión informativa de seguridad derivó en una discusión cuando Arthur se negó a seguir lo que él llamaba su programa de suicidio, señalando 17 vulnerabilidades en su rutina diaria que cualquier agente competente podría explotar. Ella lo acusó de paranoia. Él replicó que la paranoia era solo reconocimiento de patrones combinado con experiencia, y su experiencia sugería que alguien definitivamente planeaba matarla. La discusión terminó cuando él sacó una tableta que mostraba fotografías tomadas durante los últimos 3 días. Los mismos rostros apareciendo en diferentes lugares. Los mismos vehículos siguiendo patrones predecibles. Las firmas electrónicas de equipos de vigilancia que alguien no se había molestado en proteger adecuadamente. Su relación laboral encontró su ritmo en momentos inesperados. La aparición de Matilda en la oficina una tarde, cuando la escuela cerraba temprano para un descanso de melena de agua, reveló una faceta diferente de ambos adultos. Evelyn vio como Arthur, un guardián hipervigilante, se transformaba en un padre amable, con la voz suavizada mientras ayudaba a su hija con los deberes en una mesa de conferencias donde solían celebrarse negociaciones millonarias. Cuando Matilda mencionó que tenía hambre, Arthur desapareció en la cocina ejecutiva y regresó 20 minutos después con una comida que parecía propia de un restaurante de 5 estrellas. Evelyn comió su ración mientras revisaba contratos, pero se encontró mirando de reojo al padre y a la hija, al cariño natural que se creaban entre ellos, que contrastaba marcadamente con la perfección estéril de su mundo corporativo. Más tarde, cuando Matilda se quedó dormida en el sofá de la sala de conferencias, Arthur la cubrió con su chaqueta y montó guardia mientras Evelyn trabajaba. Y por primera vez en 2 años, se sintió realmente segura. La cumbre tecnológica en el Centro de Convenciones de Boston debería haber sido el triunfo de Evelyn, la joya de la corona en una carrera ya plagada de logros imposibles. El nuevo sistema de IA de Rising Edge se presentaría a clientes potenciales de 43 países. La culminación de 5 años de desarrollo con miles de millones de dólares en inversión que consumieron equipos enteros de las mentes más brillantes del sector tecnológico. El propio centro de convenciones se había transformado en un templo de la innovación con pantallas holográficas y demostraciones interactivas que hacían que el futuro se sintiera tangible e inmediato. Arthur recorrió el recinto la noche anterior, sus pasos resonando en los pasillos vacíos, observando las líneas de visión con la mirada experta de quien alguna vez planeó operaciones en territorio hostil, identificando cuellos de botella donde una sola persona podía controlar el flujo de cientos, memorizando los rostros de cada miembro del equipo de seguridad contratado a partir de fotografías que había obtenido a través de canales que ya no existían oficialmente. Encontró su patrón de despliegue predecible, siguiendo formaciones de manual que cualquier operativo de primer año podría explotar. Su equipo, un equipo estándar que fallaría contra cualquiera con entrenamiento genuino, su preparación cuestionable debido a la forma despreocupada en que sostenían sus armas en los puntos ciegos que dejaban desprotegidos. Cuando presentó sus 17 páginas de preocupaciones documentadas a Corbin Hayes, el jefe de seguridad de la convención, lo desestimaron como un aficionado, un guardaespaldas glorificado que intentaba justificar su sueldo inflado con fantasías paranoicas. Corbin,
ex policía de Boston con 30 años de experiencia que le habían enseñado todo menos humildad, se resintió de que se insinuara que su equipo era algo menos que perfecto, que alguien sin credenciales oficiales pudiera ver fallas en su meticulosamente planificado sistema de seguridad. La conversación terminó con Corbin sugiriendo que Arthur se concentrara en quedarse quieto y parecer intimidante mientras los verdaderos profesionales se encargaban de la tarea de mantener a la gente a salvo. La explosión ocurrió a las 9:17 de la mañana, 30 minutos antes de la presentación principal de Evelyn. Un panel de mantenimiento en el sótano detonó con la fuerza suficiente para sacudir todo el edificio, pero no la suficiente para causar daños estructurales. Una precisión que sugería intencionalidad más que accidente. Arthur se movió antes de que el eco se desvaneciera, tirando a Evelyn al suelo mientras las tejas del techo y los cristales de las ventanas reventadas caían a su alrededor. Mientras el equipo de Corbin corría hacia la explosión, Arthur reconoció la distracción y mantuvo a Evelyn inmovilizada bajo él, contando los segundos, esperando la respuesta que nunca llegó. Había sido un mensaje, no un intento de asesinato. Cuando los periodistas se abalanzaron sobre él como buitres, exigiendo saber si esto estaba relacionado con el incidente del estacionamiento, Evelyn se paró en el podio con el pelo aún brillante y pronunció las palabras más importantes de su carrera. Miró directamente a las cámaras y afirmó que Arthur Graves contaba con su plena confianza, que su rapidez mental había salvado vidas y que Raisingech no se dejaría intimidar por amenazas anónimas. La investigación de la explosión condujo a Arthur por caminos familiares, migas de pan digitales que formaron un patrón que reconoció de otra vida. Black Hole Industries emergió de las sombras de las empresas fantasma y las cuentas en el extranjero, una contratista militar privada especializada en espionaje corporativo e intimidación estratégica. Su lista de clientes parecía un quién es quién de los contratistas de defensa y fabricantes de armas, empresas que se beneficiarían enormemente de la adquisición de tecnología de inteligencia artificial de vanguardia. La conexión con Clinton Vaughan ni siquiera se ocultó cuidadosamente, como si quisieran que Evelyn supiera quién estaba detrás de las crecientes amenazas. Arthur pasó 3 noches reconstruyendo la red usando habilidades que se había prometido no volver a emplear, accediendo a sistemas que se suponía impenetrables, siguiendo rastros de dinero que lo llevaron a conclusiones que le helaron la sangre. Cuando Evelyn confrontó a Clinton en su club privado, la sociedad Beacon Hill, donde la membresía cuesta más que el salario anual de la mayoría de la gente, lo encontró jugando al ajedrez contra sí mismo, una afectación que había adoptado para parecer intelectual. La habitación olía a cuero viejo y dinero antiguo, con retratos de industriales muertos observando desde las paredes como jueces en un juicio que ya se había decidido antes de comenzar. No negó las acusaciones, ni siquiera fingió sorpresa por su apariencia. En cambio, se sirvió un whisky escocés de 50 años de una licorera de cristal. El líquido ámbar, que reflejaba la luz como oro líquido, le explicó con el tono paciente de quien se dirige a un niño que el mundo estaba cambiando, que la inteligencia artificial determinaría el equilibrio de poder del próximo siglo y que su obstinada negativa a ver el panorama general lo obligaba a tomar medidas lamentables. Sus dedos se movían por el tablero con elegancia practicada, sacrificando un caballo para ganar posición, una metáfora que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La IA que ella había desarrollado podría revolucionar la guerra, convirtiendo las fuerzas militares convencionales en enjambres coordinados de unidades perfectamente sincronizadas. Cada soldado se convertiría en un nodo de una red de precisión letal. ¿De verdad creía que podría mantener esa tecnología restringida a aplicaciones corporativas cuando la seguridad nacional estaba en juego? Habló del destino manifiesto y del dominio estadounidense sobre la amenaza china y la agresión rusa. Sus palabras, envueltas en patriotismo, apestaban a lucro. Tras él, a través de ventanas que daban a la gente común, la gente normal paseaba a sus perros y empujaba cochecitos, ajena a la conversación que podría determinar si sus hijos crecían en un mundo de guerra perpetua o de paz provisional. Movió una pieza de ajedrez, una reina deslizándose por el tablero amenazando a varias piezas a la vez. Sonrió ante una broma privada que puso los pelos de punta a Evelyn y le sugirió que reconsiderara su postura antes de que ocurriera algo realmente desafortunado. Tu hermana Sara, dijo, dejando el nombre flotando en el aire como una espada. Ella también creía en cambiar el mundo.
Mira cómo terminó. El vaso de cristal en la mano de Evelyn se quebró, el whisky escocés se escurrió entre sus dedos como sangre. Pero su voz se mantuvo firme mientras le decía que si algo le sucedía a alguien que le importaba, lo destruiría tan completamente que a los historiadores les costaría demostrar su existencia. Esa noche, Arthur le habló a Evelyn de la Unidad Sombra. Las palabras salían lentamente, cada frase parecía costarle algo vital. La Unidad Sombra había sido concebida como la fuerza humanitaria definitiva. Soldados entrenados no solo para matar, sino para proteger, extraer y prevenir atrocidades antes de que ocurrieran. Durante 5 años, había sido uno de los 12 agentes que oficialmente no existían, moviéndose por zonas de conflicto como fantasmas, salvando vidas que jamás sabrían que las habían salvado. Pero el programa se había corrompido desde dentro. Sus misiones habían cambiado gradualmente de la protección a la eliminación. Sus objetivos, de caudillos y terroristas a periodistas y cooperantes que habían visto demasiado. Cuando los miembros de la unidad empezaron a cuestionar las órdenes, empezaron a morir en accidentes que no eran nada accidentales. Arthur había visto el patrón, arrebató a su hija pequeña de los brazos moribundos de su madre y desapareció entre la multitud en Praga, despojándose de su identidad como una serpiente que muda de piel. La destrucción de la Unidad de la Sombra había sido sistemática y completa. 11 agentes muertos en 6 meses. Sus familias borradas como daños colaterales. Su existencia borrada de todos los registros. Arthur sobrevivió porque había aprendido de los mejores a convertirse en nadie. A construir una identidad desde cero. A esconderse a plena vista en una ciudad donde nadie miraba demasiado de cerca. A un padre soltero que intentaba llegar a fin de mes. Pero sobrevivir tuvo un precio, medido en vigilancia constante. En armas escondidas por todo su apartamento, en rutas de escape planeadas desde cada lugar, sabiendo que un día lo encontrarían y que Matilda pagaría el precio de su deserción. Evelyn escuchó la historia, observando cómo le temblaban las manos por primera vez desde que lo conoció. Entendiendo finalmente por qué se movía por el mundo como si esperara balas de cualquier dirección. La llamada llegó a las 3 de la mañana. La voz de Matilda, débil y asustada. Al otro lado de la línea, Arthur escuchó a su hija recitar las palabras. Alguien le había enseñado. Su conejo de peluche favorito se sentía solo y quería que fuera a buscarlos a ambos al viejo lugar donde solían dormir los barcos. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Evelyn lo encontró de pie en su apartamento. Todas sus armas estaban sobre la mesa de la cocina. Su rostro, una máscara de furia controlada que apenas contenía algo primitivo y terrible. Cuando llegó la segunda llamada con exigencias, la oferta de intercambiar a Matilda por el prototipo de IA, Evelyn accedió de inmediato. Arthur no dijo nada, pero el sonido de él cargando munición, uno tras otro, llenó el silencio con una firmeza metálica. El viejo astillero de East Boston llevaba 20 años abandonado. Sus antiguos compañeros, en descomposición, y sus almacenes oxidados, un monumento a la decadencia industrial y a las promesas incumplidas de renovación urbana. La naturaleza había comenzado a reclamar el espacio con enredaderas que se colaban por las ventanas rotas y aves marinas anidando en las vigas de los edificios que antaño albergaron los sueños de trabajadores inmigrantes. El aire salado había corroído los soportes metálicos, dejando estructuras esqueléticas que crujían con cada ráfaga de viento del puerto. Clinton había elegido bien el lugar, demostrando la perspicacia táctica que lo hacía peligroso a pesar de su aspecto delicado y sus manos cuidadas. Múltiples rutas de escape por tierra y mar creaban un tablero de ajedrez de posibilidades. Líneas de visión que impedían aproximaciones sorpresivas, a la vez que ofrecían numerosas posiciones para que sus hombres establecieran campos de tiro superpuestos. Suficiente ruido ambiental del puerto para un tiroteo masivo que jamás se reportaría en este rincón olvidado de la ciudad. Evelyn llegó en una camioneta blindada que parecía fuera de lugar entre la ruina. Su negro pulido reflejaba las luces de sodio que aún funcionaban esporádicamente en las calles abandonadas. El prototipo del sistema de IA descansaba en un maletín que requería su firma biométrica para abrirse. Su contenido valía más que todo el decadente barrio que los rodeaba. Clinton esperaba en el muelle con 10 hombres. Profesionales que se movían con la misma gracia letal que Arthur,
compañeros graduados del mundo de las sombras, donde la violencia era moneda de cambio y la muerte, una transacción negociable que podía comprarse, venderse o intercambiarse como cualquier otra mercancía. No llevaban uniforme ni identificación, existían en el espacio entre lo legal y lo ilegal, donde los gobiernos realizaban negocios que jamás podrían reconocer. Matilda se interponía entre ellos, todavía aferrada a su conejo con la férrea determinación de una niña que comprendía que hay cosas a las que hay que aferrarse, sin importar lo que exigiera el mundo adulto. Sus ojos escudriñaban la oscuridad en busca de su padre con absoluta fe en que él vendría por ella. Arthur entró al astillero por debajo, a través de túneles de mantenimiento que se habían inundado décadas atrás y que ahora requerían equipo de buceo para navegar. El agua estaba negra como el petróleo, espesa por décadas de vertidos industriales, con un sabor a óxido y descomposición, incluso a través del respirador. Había entrado en el puerto a media milla de distancia, nadando contra la corriente con la brazada firme de quien lo ha hecho en ríos donde los cocodrilos son los depredadores menos peligrosos. Emergió dentro de una tubería de drenaje a 50 yardas del punto de intercambio. Su aproximación quedó enmascarada por el sonido de las olas contra la madera podrida y el graznido de las gaviotas peleándose por los restos. A través de su mira, una Mark V con lente de seguridad que lo había acompañado a través de 3 continentes e innumerables operaciones. Contó posiciones, calculó ángulos, identificó las principales amenazas. El hombre que sostenía la mano de Matilda era zurdo. Dibujaría sobre su cuerpo un retraso de medio segundo que sería su muerte. El francotirador en el tejado del almacén usaba una visión nocturna anticuada, un equipo de primera generación que se deslumbraba y moría al exponerse a infrarrojos concentrados, vulnerable al puntero láser que Arthur había modificado precisamente para este propósito. 2 tiradores más flanqueaban las rutas de aproximación. Sus posiciones eran lógicas pero predecibles. Elegido por alguien que había aprendido tácticas de manuales en lugar de masacres. Clinton se quedó expuesto, arrogante al asumir que el dinero podía comprar la victoria contra alguien entrenado para derrocar gobiernos con solo determinación y brillantez táctica. Arthur podía oír la voz de Matilda a través del agua, cantando la canción de las mariposas a su conejo, y el sonido casi lo desconcentró. Su hija estaba enseñando a sus captores sobre los patrones migratorios de las mariposas, con una voz firme y clara, demostrando más coraje que el de los hombres adultos que había visto en combate. A través de la mira telescópica, vio a uno de los mercenarios escuchándola, con la cabeza ligeramente ladeada, y Arthur lo marcó como el primero en morir. Cualquiera que se distrajera con la historia de un niño era demasiado peligroso para dejarlo en la operación. El intercambio comenzó según el guión. Evelyn avanzó con el maletín, con las manos visibles, sus movimientos cuidadosamente controlados para evitar que los dedos nerviosos presionaran los gatillos. Clinton pronunció un discurso sobre el progreso y los sacrificios necesarios, sobre el bien común que justificaba las tragedias individuales. Arthur notó que había practicado las palabras, refinándolas hasta que sonaron casi razonables. La filosofía de alguien que nunca había pagado personalmente el precio de la violencia que ordenaron. Cuando Evelyn llegó a la mitad, cuando el maletín requirió su huella dactilar para continuar, todo sucedió a la vez. La visión nocturna del francotirador se encendió y se apagó, pues el láser sobrecargó sus circuitos. El primer disparo de Arthur alcanzó la mano que sostenía el arma del zurdo antes de que pudiera despejar el cuero. El segundo y el tercer disparo abatieron a los hombres que flanqueaban a Clinton antes de que procesaran que estaban siendo atacados. Evelyn agarró a Matilda, llevándola tras una barrera de hormigón mientras Arthur emergía de las sombras, ya sin ocultarse, avanzando a través del tiroteo como si la muerte misma hubiera tomado forma física. Los mercenarios restantes intentaron responder, pero se enfrentaban a alguien que había pasado años entrenando precisamente para este escenario, que conocía sus tácticas porque él había ayudado a desarrollarlas, que se movía por su formación como si dirigiera una sinfonía de violencia. Clinton intentó huir, pero Evelyn le bloqueó el paso. El maletín se abrió para revelar no el prototipo de IA, sino un dispositivo que transmitía un virus cuidadosamente elaborado a los servidores de Black Hole a través del propio teléfono de Clinton, que estaba útilmente conectado a su red para coordinar la operación. Años de operaciones ilegales,
delitos financieros y listas de asesinatos inundaron las bases de datos del FBI y de la Interpol simultáneamente. Clinton sacó un arma y le temblaban las manos de rabia y miedo. Pero el cuchillo de Arthur encontró su muñeca antes de que pudiera apuntar. Y de repente, el arquitecto de tanta miseria estaba de rodillas, llorando por abogados y conexiones que ya no importaban. El disparo que alcanzó a Arthur provino de un ángulo inesperado. Un tirador oculto que Evelyn no había tenido en cuenta en su planificación. La bala le atravesó el hombro, haciéndolo girar y su sangre pintó patrones abstractos en el cemento. Pero él siguió moviéndose, siguió luchando porque Matilda estaba mirando y él le había prometido a su madre en esos momentos finales en Praga que su hija nunca lo vería dejar de luchar por ella. El último mercenario cayó mientras las sirenas llenaban el aire. El tiempo de respuesta del FBI fue notablemente rápido gracias a un aviso anónimo que incluía coordenadas GPS y una lista completa de fugitivos buscados que estarían en el lugar. Evelyn sostuvo a Arthur mientras los médicos trabajaban, su traje de diseñador arruinado por su sangre, su serena fachada ejecutiva destrozada por las lágrimas que no había derramado desde el funeral de su padre hace 10 años. Matilda estaba junto a ellos, sosteniendo su conejo en una mano y el dedo de su padre en la otra, susurrando que no le permitían irse porque no habían terminado de leer sobre la valiente princesa que salvó el reino. Arthur logró sonreír para decirle a su hija que esta historia tendría un final feliz, que a veces la princesa salvaba a todos, incluso al caballero destrozado que había olvidado que merecía ser salvado. La recuperación tomó 3 meses que parecieron 3 años y 3 segundos simultáneamente. La bala había causado un daño significativo, desgarrando músculos y tendones, rompiendo huesos y dejando fragmentos de metal que activarían los escáneres del aeropuerto por el resto de su vida. Los cirujanos del Massachusetts General habían trabajado durante 9 horas para reparar lo que llamaron daño traumático extenso, pero lo que Arthur consideró como el precio de la admisión de regreso a los vivos. La fisioterapia se convirtió en su nuevo campo de batalla. Cada sesión, una guerra contra el deseo de entrega del propio cuerpo. La terapeuta, una exmédica del ejército, llamada Janet, que había visto a muchos soldados destrozados, lo empujó más allá del dolor y la agonía y luego al otro lado donde vivía el progreso. Matilda se convirtió en una habitual del hospital haciendo los deberes en la sala de espera, encantando a las enfermeras con su comportamiento serio y sus inesperadas observaciones sobre el mundo. Había hecho dibujos de todo el personal médico, cada retrato acompañado de notas sobre su amabilidad. La enfermera Patricia trae cajas de jugo extra y la doctora Kim tiene ojos tristes, pero una sonrisa real. Las paredes de la habitación de Arthur se convirtieron en una galería de su arte. Las mariposas van dando paso poco a poco a imágenes de 3 personas cogidas de la mano. Evelyn lo visitaba a diario, manteniendo inicialmente una distancia profesional, comprobando el progreso de su asesor de seguridad con la misma eficiencia que aportaba a los informes trimestrales. Llegaría exactamente a las 4:30. Quédese exactamente 1 hora. Su presencia estaba tan regulada como todo lo demás en su vida. Pero gradualmente, inexorablemente, las visitas se volvieron menos formales. Empezó a traer café de la tienda. A Arthur le gustaba el tostado oscuro con un toque de canela que le recordaba mejores mañanas. Le llevó libros a Matilda, la ayudó con las tablas de multiplicar y descubrió que la niña de 6 años había heredado la capacidad de su padre para ver la verdad subyacente a través de las apariencias. Una noche, se encontró todavía allí a medianoche, después de haber pasado 6 horas enseñando a Matilda a codificar en su computadora portátil, observando cómo se iluminaba el rostro de la niña mientras hacía volar una mariposa digital a través de la pantalla. Arthur había fingido dormir, pero los miraba con los ojos apenas abiertos. Estos 2 pedazos de su corazón aprendiendo a reconocerse. Marcus Webb lo visitaba 2 veces por semana y traía actualizaciones de inteligencia disfrazadas de tarjetas de recuperación e informes de vigilancia escondidos en flores. Él y Arthur habían desarrollado un respeto a regañadientes. 2 profesionales que reconocen la competencia del otro. Marcus había sido quien había coordinado con el FBI, asegurándose de que los arrestos en el astillero condujeran a condenas en lugar de tecnicismos legales. También había arreglado discretamente que Matilda recibiera terapia con alguien especializado en trauma,
aunque el terapeuta informó que la niña parecía notablemente resistente, más preocupada por la recuperación de su padre que por su propia experiencia. «Ella tiene tu acero», le dijo Marcus a Arthur una tarde, y fue el mayor cumplido que cualquiera de los dos hombres pudiera imaginar. La primera vez que Evelyn cocinó para ellos, la alarma de humo sonó 2 veces y la pasta de alguna manera logró quedar demasiado cocida y crujiente. Arthur observaba desde el sofá, todavía moviéndose con cuidado mientras ella maldecía su estufa y amenazaba con que su asistente encargara equipos de reemplazo. Matilda le informó solemnemente que la estufa funcionaba bien, pero que había que hablarle amablemente, una sabiduría que hizo reír a Arthur por primera vez desde el tiroteo. Comieron juntos la comida cuestionable. Matilda charlando sobre la escuela. Evelyn y Arthur se comunican con miradas y medias sonrisas, construyendo algo frágil y precioso a partir de los restos de sus respectivos aislamientos. El juicio de Clinton Vaughan se convirtió en noticia nacional. El alcance de las operaciones de Black Hole sorprendió incluso a los observadores cínicos que creían entender cómo funcionaba realmente el mundo. Decenas de ejecutivos y funcionarios gubernamentales se vieron implicados en la conspiración. Sus cómodas vidas fueron destruidas por evidencia que presentaba un panorama de corrupción tan vasto que requirió audiencias en el Congreso para comprenderlo completamente. Evelyn testificó durante 7 horas. Su presentación metódica y demoledora. Cada diapositiva de su presentación es un clavo más en el ataúd de la defensa de Clinton. Cuando los periodistas le preguntaron cómo se sentía acerca de que su exnovio se enfrentara a cadena perpetua, ella simplemente afirmó que la justicia no se trata de sentimientos, sino de consecuencias. Y algunas consecuencias ya deberían haberse producido hace mucho tiempo. El sistema de inteligencia artificial de Rising Edge se lanzó ante una demanda sin precedentes. Sus aplicaciones de seguridad revolucionan la forma en que las empresas protegen sus activos digitales. Pero Evelyn insistió en restricciones éticas y rechazó contratos de organizaciones que no cumplieran con los estándares humanitarios. Una decisión que costó miles de millones, pero que generó algo más valioso que el dinero. Se hizo conocida como la directora ejecutiva que no podía ser comprada, que había enfrentado amenazas de muerte y emergido más fuerte, que había elegido los principios antes que las ganancias y de alguna manera todavía dominaba el mercado. La prensa tecnológica la llamó intocable, pero Arthur sabía que no era así. Vio las pesadillas que a veces la despertaban. La forma en que todavía controlaba las sombras, la armadura que llevaba disfrazada de trajes de diseñador. En una fresca tarde de octubre, Boston Common resplandecía con colores otoñales que parecían pintados por un artista que prefería el dramatismo a la sutileza. Matilda corrió adelante, persiguiendo hojas que bailaban con el viento. Su risa llegó hasta donde Arthur y Evelyn caminaban uno al lado del otro. Otras familias llenaron el parque, gente normal que llevaba una vida normal, sin saber que entre ellos caminaba un fantasma que había vuelto a la vida y un guerrero que había aprendido que la fuerza podía tomar muchas formas. Arthur se movía sin su antigua gracia depredadora. La lesión en el hombro lo dejó con un ligero problema en su paso que nunca sanaría por completo. Un recordatorio escrito en tejido cicatricial del precio de la redención. Evelyn observó jugar a Matilda y vio en la alegría de la niña algo que había perdido en las salas de juntas y las hojas de cálculo. Una simplicidad que atravesaba la complejidad como la espada de Alejandro atravesaba el nudo gordiano. Había pasado tantos años construyendo muros, cada traición añadiendo otra capa de protección hasta que se volvió inalcanzable incluso para ella misma. Pero este extraño y violento caballero y su extraordinaria hija habían encontrado una manera de superar todas las defensas, no por la fuerza, sino simplemente existiendo en su presencia con su complicado amor y su lealtad inquebrantable. Cuando le preguntó a Arthur por qué le confiaba su seguridad, él respondió que la confianza no se da sino que se construye, un pequeño momento a la vez, y que habían estado construyendo algo juntos desde esa noche en el estacionamiento. Mientras el sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo en tonos ámbar y rosa, Evelyn formuló la pregunta que la había perseguido desde el astillero. Si nunca la hubiera conocido, ¿su vida habría seguido siendo pacífica? ¿Habría crecido Matilda sin ver a su padre cubierto de sangre? ¿Se habría mantenido su anonimato cuidadosamente construido durante otros 7 años o para siempre? Arthur dejó de caminar,
Se giró para mirarla completamente. Sus ojos mantenían la misma intensidad que ella había visto por primera vez en las imágenes de seguridad, pero ahora atenuadas con algo más suave. Quizás habría permanecido oculto, admitió. Quizás podrían haber continuado su existencia tranquila en Jamaica hasta que Matilda se graduara, fuera a la universidad y comenzara una vida sin la carga de su pasado. Pero la paz sin propósito era solo otra forma de muerte, continuó. Y ver a Evelyn luchar por algo mayor que las ganancias. Verla negarse a ceder incluso cuando hubiera sido más seguro rendirse le recordó que algunas batallas valían la pena salir de las sombras para luchar. Matilda necesitaba ver que el coraje no era la ausencia de miedo sino la acción a pesar del terror. Que enfrentarse al mal no era opcional sino esencial. Ese amor no era solo protección sino asociación. Ella lo había salvado tanto como él la había salvado a ella. Lo sacó de un tipo diferente de ahogamiento, uno medido en años de ocultamiento en lugar de momentos de violencia. Juntos habían creado algo que ninguno de los dos podría haber construido solo. Un futuro en el que Matilda pudiera crecer viendo que las personas destrozadas podían curarse entre sí, que las familias podían elegirse en lugar de simplemente nacer. Ese amor podría florecer en el suelo más improbable. La niña corrió hacia ellos, con las hojas apretadas en sus pequeños puños, distribuyendo sus tesoros con la seriedad de quien lleva a cabo una ceremonia vital. Colocó una hoja de arce perfecta en la mano de Evelyn, declarando que hacía juego con sus ojos, luego le dio a su padre una hoja de roble porque era fuerte como él. Y dijo, sacando una hoja de abedul dorada con floritura de mago, es para todos nosotros porque es hermoso y completo, aunque se haya caído del árbol. Mientras volvía a salir corriendo, persiguiendo nuevas aventuras con la energía ilimitada de un niño que había aprendido que el mundo podía ser peligroso, pero no tenía miedo. Arthur tomó la mano de Evelyn. Sus dedos se entrelazaron con la misma precisión que alguna vez reservó para ensamblar armas. Caminaron juntos a través del creciente crepúsculo. 3 personas que se habían encontrado en la violencia, pero optaron por construir algo a partir de las cenizas de sus respectivos daños. La ciudad se movía a su alrededor, inconsciente e indiferente. Millones de vidas que se cruzan y divergen en patrones demasiado complejos para que cualquier IA pueda mapearlos por completo. Músicos callejeros tocaban por cuartos y sus melodías se mezclaban con los sonidos del tráfico y las sirenas distantes para crear la sinfonía de la existencia urbana. Pero en su pequeño círculo de conexión, en el espacio entre la protección de un padre y la ambición de una mujer, en la risa de un niño que sonaba como campanas en el aire otoñal, habían creado algo que valía la pena defender. No con armas, tecnología o dinero, sino con el simple acto revolucionario de elegirnos unos a otros una y otra vez. Cada día, una renovación de una promesa que nunca había sido dicha, pero que se entendía en cada mirada compartida, en cada momento de tranquilidad, en cada paso hacia un futuro incierto, pero ya no solitario. 6 meses después, cuando Raisingech hizo pública una evaluación que convertía a Evelyn en una de las multimillonarias más jóvenes de Estados Unidos, se paró en el podio de la Bolsa de Nueva York con Arthur entre la multitud. Ya no se esconde, ya no corre, solo un hombre que observa a la mujer que amaba cambiar el mundo. Matilda estaba sentada sobre sus hombros con un vestido que Evelyn le había ayudado a elegir, saludando a las cámaras con la confianza de una niña que sabía que era amada, protegida y parte de algo más grande que ella misma. Cuando los periodistas le preguntaron a Evelyn qué impulsó su éxito, ella miró directamente a Arthur y Matilda y dijo, la familia. La familia con la que naces, la familia que eliges y la familia que te elige a ti también. Sonó la campana de cierre y su sonido resonó a través del cañón de edificios. Pero Arthur solo escuchó la risa encantada de Matilda y el susurro de Evelyn. Gracias, llevado por el viento. Todos se habían salvado unos a otros de maneras tan violentas como tiernas, y en esa salvación habían encontrado no solo la supervivencia, sino una razón para sobrevivir. El fantasma había vuelto a ser hombre. La guerrera había aprendido a confiar y la niña había conseguido una madre que le enseñaría a cambiar el mundo con códigos en lugar de balas.